Hoy vamos a comenzar hablando acerca de transformaciones de funciones. La idea particularmente de este tema es que a partir de una función que se nos va a dar el gráfico, por ejemplo, así que dado el gráfico de la función f de x igual x más 1. ¿No? De esta función que yo acabo de escribir en la pizarra, ustedes no van a tener que hacerle nada. Es decir, yo les voy a dar el dibujo, el gráfico de esa función, particularmente. Acá voy a hacer el bosquejo y después hoy también se los voy a mostrar en GeoGebra, para que veamos que efectivamente la función va a quedar de esa forma. Este es el eje f de x, este es el eje de las x. Esta función tiene como raíces menos 1, ¿no? Y tiene como término independiente al 1. Quiere decir que quedaría con una pendiente muy parecida a la que acabo de dibujar. ¿Sí? Básicamente los datos que voy a tener en cuenta, vuelvo a insistir, todo esto va a venir en la letra del problema. Acá voy a tener 1, acá menos 1, acá es el 0. ¿No? Efectivamente, cuando x vale menos 1, me da 0, entonces es la raíz. Cuando x vale 0, yo sustituyo, me va a dar 1, es decir, pasa por este punto. Y el problema que vamos a intentar encontrar es tratar de determinar el bosquejo de la función que voy a llamar g, de lo que esta nueva función va a estar definida a partir de la función f. Es decir, yo voy a intentar estudiar y dar datos y un bosquejo de la función g, no de f, porque esta me la van a dar en la letra. Hasta acá más o menos claro el planteo del problema. Me van a dar una función, a veces me van a dar la expresión de la función, a veces solo me van a dar el gráfico, ¿sí? Al principio les voy a estar dando en las primeras actividades, sí, la expresión de la función, y nosotros la que vamos a querer estudiar, es decir, averiguar su bosquejo, es la función g. Intuitivamente, ¿no? Sin haber hecho nada. Estamos de acuerdo que el dibujo de la función f es una función, las que llamamos lineales, ¿no? La función afín. Es una recta. El dibujo de la función g puede llegar a ser una curva, según como está definida acá. ¿Qué les parece? O lo esperable es que al final también me dé como dibujo de esa nueva función, la g, otra recta. ¿Curva sería como una parábola? Por ejemplo, una parábola. Es decir, que esto que acá yo veo recto
se transforme en una curva, en una parábola, en una rama de una parábola. La nueva función lo que estoy haciendo es, a la función f de x le estoy sumando 3. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos que hallarle la raíz a la función g, Ahí tendría dos raíces ya, ¿no? dos raíces, quiere decir que esto que es una recta que corta una sola vez al eje de las x, Va a te quedar, parece que quedaría una curva. claro. Bien, vamos a ver. Estamos de acuerdo que la fórmula, por llamarle de alguna manera, de f de x es esta que tengo aquí, ¿no? X más 1. Quiere decir que si yo, en este caso, que tengo los datos, quisiera ver qué fórmula me va a quedar la expresión g de x, podría sustituir f de x por x más 1. Estoy sustituyendo por la expresión de f, que además le debería sumar 3. Para que el dibujo me quede una curva, la expresión final debería quedarme mínimo de segundo grado. Pero, como vemos en pantalla, la única operación que debería hacer en x más 1 más 3 es 1 más 3. Por lo tanto, la función g no es otra cosa que x más 4. Por lo tanto, no me va a quedar una curva, no va a tener dos raíces, porque la función g sigue siendo una expresión de primer grado. Particularmente, ¿quién va a ser la raíz de esta nueva función? Más 4. Menos Menos 4. 4. ¿No? Por acá voy a tener a la raíz. Y el término independiente me alcanza con 2 puntos, es decir, el corte con f de x. Esto anda bien. Por lo que dice la expresión, me va a quedar en 4. ¿Mm? Es decir, siempre en toda función, el término independiente no es otra cosa que el punto de corte con el eje f de x. Por lo tanto, sí, Perdón, el término independiente es el que le llamamos imagen. a ver, aclarando un poco. Terminemos esta idea. Queda Sí, claro perdón. que esta recta sería la de la nueva función que definí, que sería g de x. También me quedaría una recta. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si Sí. mi función original es una recta y le estoy sumando un valor, fíjense que la transformación que tuvimos es, si la pienso sobre el eje de las x, mi función original se trasladó 3 unidades, ¿no? Porque de menos 1 a menos 4 tengo 3 unidades, en el sentido negativo, ¿no? Porque acá tengo definido un sentido, hacia la derecha es el sentido positivo, hacia la izquierda es el sentido negativo, pero si la pienso con respecto a f de x, se trasladó 3 unidades, pero en sentido positivo. Entonces, si en algún momento me preguntan y tengo una función de este tipo, yo voy a elegir mirar uno de los dos ejes
Y a partir de esa mirada, es decir, de esa elección de eje que decidí tomar, puede ser el eje de las X. En ese caso voy a decir que mi función se traslada 3 unidades en sentido negativo, o que mi función, si miro el eje de las imágenes, se traslada 3 unidades en sentido positivo. Ahora bien, antes de irme ahí, de lo que está en pizarra, ¿alguna duda? No. Voy a la pregunta de Pablo. Para contestársela, voy a elegir, voy a trabajar con la función que ya tengo dibujada ahí, que es g de x igual, ya hemos dicho, x más 4. De esta expresión, primero que nada, Pablo y el resto de los compañeros que andan, el término independiente de esta expresión, estamos o no, todos de acuerdo que es este más 4. Porque independientemente de lo que valga x, siempre voy a estar sumando 4. ¿Ahí me van siguiendo? Sí. Pablo me pregunta si el término independiente es la imagen. ¿No? Fue algo así la pregunta. Corregime, Pablo. Sí, sí, sí. Lo que le faltaría a la frase de Pablo es la imagen de quién. Por ejemplo, si yo arranco en x igual 1, en el momento que yo voy a sustituir x por 1, acá lo que me va a dar es la imagen de 1. En este caso, me va a quedar 1 más 4, quiere decir que 5, en este caso en particular, es la imagen de 1. Ok. Entonces, ¿de quién es la imagen? El término independiente. De X. ¿De qué valor de x? Porque acá tengo todos los valores de x. ¿Cuánto tiene que valer x para que la imagen sea el 4? Menos 4. Cero. 1. Si yo no escuché mal, tengo 3 candidatos. Un tibio menos 4, que escuché allá como en el fondo del salón virtual. 0 y 1. ¿Puede ser? Sí. Sí. Entonces, Yo creo que ojo, cero. No sé. yo quiero que la imagen sea 4. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estoy Sí. buscando un valor de x que cuando sustituya en esta expresión, como quiero que me dé el término independiente, necesito que valga 4. No estoy buscando la raíz de la función. A partir de la pregunta que me hizo Pablo, estoy buscando cuánto tiene que valer x para que la imagen de esta expresión valga 4. Y Ok. como decía Pablo, en este caso me da 0. Y Gabriela nos hace la pregunta por el chat. ¿El término independiente es la imagen de 0?
¿Y qué le respondemos? A ver, ¿el término independiente es la imagen de cero? Sí, porque no depende, o mejor dicho, independientemente de la fórmula que yo tenga, para que esto me dé 4, necesito que todo lo que esté adelante de él parezca que desaparece. La única opción es que las x valgan 0. Por eso, en el primer caso, este término independiente sabía que me daba 1, porque 0 más 1 es 1, y en este otro caso lo mismo. Y esto funciona independientemente del grado que tenga mi función. Lo que podríamos generalizar que el corte con el eje que llamamos f de x es la imagen de 0 en toda función. ¿Claro esto para todos? Sí, A guardar en el disco duro tengo una función, a esa función se le sumó un valor, entonces esa transformación va a ser una traslación del dibujo de mi función. En este caso, como partí de una recta, voy a llegar a otra recta. Ojo que este más 3, a veces la confusión es pensar que voy a mover o voy a transformar hacia la derecha la función f, y fíjense que en realidad, si la miro con respecto al eje de las x, la traslación es de 3 unidades en sentido negativo. Bueno, cada vez que le ponemos, hablando mal y pronto, la puntita a la flecha, estamos dando hacia donde crece. Entonces crecemos en sentido positivo, hacia la izquierda en este caso, la pantalla sería negativo, pero si la pienso con respecto al eje de las f de x, la traslación va a ser 3 unidades, ¿sí? Pero en el sentido positivo. Si en vez de haberme pedido f de x más 3, me hubiesen pedido estudiar f de x más 5, siempre partiendo de la función que dibujé en rojo, f de x, se va a trasladar 5 unidades en sentido positivo o 5 unidades en sentido negativo con respecto al eje x. Negativo. Exacto. Si la pienso con respecto a f de x, se va a trasladar 5 unidades, pero en sentido positivo. Siempre voy a estar partiendo de esa función que llamamos f de x y que es x más 1. Cuando lo que voy a compartir ahora es un programa que está en línea, lo pueden googlear, es GeoGebra, más que alguno ya lo usó, lo conoce. Es como una muy buena calculadora de gráficos. Ahí en pantalla lo que estamos viendo es el dibujo de f de x, que es x más 1. Y ahora le voy a pedir a GeoGebra que grafique la función f de x más 3. Y como verán, el programa, como ya sabe la ecuación de f de x, también le plantea. Y quería mostrarles acá para que vean que efectivamente además
son dos rectas paralelas, ¿no? Porque en el dibujito que había hecho dependía mucho de mi pulso. Sobre todo si buscan este programa por Google, es GeoGebra clásico. Es más, directamente van a ver una pantalla muy similar a la que yo les estoy mostrando. La diferencia es que le va a aparecer con la cuadrícula esta de acá, pero venimos acá a este espacio y nos queremos más cómodo y ahí la podemos limpiar. Como vemos, una recta se transforma efectivamente en una recta. El término independiente en la que fue verde para el programita era 1, acá era 4, las raíces menos 1 y menos 4 en ambas expresiones. Vuelvo a insistir, sigo partiendo de la función f y ahora voy a intentar encontrar el bosquejo de, como ya usé, ¿sí? Vamos a llamarle h, de x, pero va a ser f de x más 3. Y lo primero que me interesa mostrarles, ¿no?, la diferencia entre g y lo que llamamos h, ¿no? Puede parecer lo mismo, puede sonar a lo mismo, porque g de x decía que era f de x más 3, y acá h es f de x más 3. Es fundamental lo que estamos viendo. Particularmente parecería que lo que hice fue que al 3 en la primera función está por fuera de lo que era la función f, ¿sí?, y ahora va a quedar por dentro. Claro, cuando vaya a sustituir en esta función, la diferencia del planteo de lo que va a ser h de x me va a terminar quedando como, entre paréntesis, voy a poner quién es mi nuevo valor de x. Ahora x vale x más 3. Y le voy a sumar el 1 de la expresión de f. Recuerden que f, lo vamos a escribir acá, era x más 3. A la hora, después de hacer cuentas, fíjense que esta función no es otra cosa que la que habíamos llamado g. Entonces, uno puede llegar a pensar que, independientemente de donde ubique, ¿no?, el valor 3, fuera adentro, la transformación es la misma, ¿no? Uno puede llegar a pensar eso.
Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Y si mi función f fuera, en vez de x más 3, la función de segundo grado x a la 2. Y me pidiesen un bosquejo de la función g, va a ser f de x más 3, como teníamos definida anteriormente. Y la función h es f, pero como que al 3. Lo primero que quiero aclarar es, no estoy haciendo ninguna operación, ¿no? Yo estoy definiendo una función, f de x son las imágenes de la función f. Entonces acá lo que me dicen es calcular la imagen y le sumas 3. Acá me dice, ojo que tu imagen al que le tenés que buscar es al de x más 3. La pregunta del millón sería si estas dos expresiones son iguales o van a ser distintas. Les voy a dar unos minutos mientras tomo unos mates a ver qué les parece y a qué llegan trabajando con esas dos expresiones. Eh, Claro, puede ser. De X a la nuevo, 2 más 3, sí. exacto. Preguntaba por qué, porque no podría eso, sustituir acá por x a la 2, quiere decir que, como decían ahí los compañeros, es x a la 2 más 3. H de x. También me va a quedar x a la 2 más 3. Yo, yo creo que es X a la 2 más X a la 2 más X más 3. No Casi. sé. O por X más 3, no sé. Estamos de acuerdo que ahora mi x es todo esto, ¿no? Al que le tengo que buscar la imagen es a x más 3, a la función f. Para encontrar la imagen de cualquier número, por ejemplo, si eligiera el número 8, ese 8 lo elevo al cuadrado. Si fuera menos 5 lo elevo al cuadrado. Por lo tanto, para encontrarle la imagen de x más 3, lo que voy a tener que hacer es a x más 3 elevarlo al cuadrado. Es decir, voy a tener el camino más largo, sería escribirme x más 3 por x más 3, hacer distributiva, y una vez que haga esas distributivas, que todo va a andar más o menos bien, yo voy a aplicar la fórmula del cuadrado de binomio, es decir, directamente voy a obtener desarrollado este x más 3, es el primero al cuadrado, x2, arranca parecido al anterior, pero ya en el segundo término vamos a tener una diferencia, porque para encontrar el segundo término toca hacer x por 3 y lo que me da por 2, es decir, que esto me da 6x más 9.
que es el último término del cuadrado. Y como vemos en pantalla, las expresiones son distintas. No me dan exactamente la misma expresión. Entonces, le voy a pedir ayuda porque las palabras no me quedan del todo bonitas. Y además porque nos podemos apoyar en este programa. Primero vamos a borrar la función f de x, porque ahora necesito que la función f de x sea x a la 2. Y fíjense lo que me sucedió, ya teníamos también definida g de x igual f de x más 3, que se transforma en x2 más 3. La función f de x se trasladó, en ese caso, 1, 2, 3 unidades con respecto al eje de f de x, pero se sigue cumpliendo la traslación con respecto al eje de las x que habíamos visto en la recta. ¿Se acuerdan que decíamos que la recta se nos transportaba también 3 unidades con respecto a x? Pero acá, si yo me corro 3 unidades hacia la izquierda, no me da la sensación de que la función, que la palabra haya tenido esa transformación. ¿Se ve eso? Pero sí mantenemos, ¿sí?, que se traslada 3 unidades, en este caso, siempre mirando el eje de f de x, se traslada 3 unidades en el eje que llamamos f de x. Y fíjense que si además aprovechamos y graficamos la función h, que ahora me quedó en naranja, ahora sí, la transformación cumple lo de trasladarse 3 unidades con respecto al x de las x en sentido negativo, pero no lo de trasladarse 3 unidades en sentido positivo. Entonces, lo que podemos deducir es, bueno, cuidado con las rectas para sacar generalizaciones, porque se ve que son casos particulares, porque cumplía el trasladarse sobre el eje de f de x y trasladarse 3 unidades en el eje de x. Cuando ya pasamos a una función de segundo grado, si estoy sumando 3 unidades a las imágenes, la transformación la voy a mirar en el eje de las imágenes y voy a poder decir que si es más 3, se va a trasladar 3 unidades con respecto al eje f de x. Si hubiéramos escrito acá, de vez de más 3, menos 3, seguramente nos hubiésemos trasladado 3 unidades, pero en sentido negativo. Y atención con el segundo cambio. Ahora, cuando lo que le estoy sumando 3 es al punto de partida de mi función. En ese caso,
como el eje de las X siempre representa el punto de partida, cuando el F estaba en 0, ahora voy a estar en -3. Porque me voy a estar moviendo, ¿sí?, 3 unidades en sentido negativo de mi dibujo. Ojo con eso. Porque uno al ver el más acá tiende a pensar que esta función se va a trasladar a la derecha. Pero mire, por aquí tendría, para usar, por aquí tendría la imagen de 3 en F. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando yo a X le dé el valor 0, en mi nueva función, está muy bien que esté en -9, de 9, perdón, sería la imagen. Entonces, ojo que la transformación, acá dice X más 3, va a ser con respecto al eje de X. Si veo más 3, va a ser en sentido negativo. Si dijera -3, ahí sí la transformación va a ser a la derecha. A eso hay que estar bien atento con el tema de la transformación. Y vuelvo a insistir, la idea es poder deducir información a partir de un gráfico que nos hayan dado. Al gráfico que nos dieron, no le vamos a hacer estudio porque ya voy a descontar que la información es correcta. ¿Dudas? Con lo que está en pantalla, vuelvo a decir, parto del gráfico de la función que está dibujada en verde y existen dos posibilidades con las que vamos a trabajar. Que le sume algo a la imagen, que es lo que pasa con la función g, o que le sume algo al punto de partida. Cuando digo que le sume, puede ser un entero negativo también. Pablo, ¿ibas a decir algo? ¿Puede ser? Sí, pero de la otra pantalla no entendí mucho, profe, lo de X más 3 y eso. Eso no me quedó muy claro la diferencia entre G y H. Estamos de acuerdo que x a la 2 más 3 no es lo mismo que x a la 2 más 6x más 4. Sí, Más 9, perdón, que esto era un 9. sí, ¿No? Entonces, como las expresiones son distintas, las funciones van a ser distintas y de ahí que fui a dibujar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, Pablo? Mirá la imagen de 0 en G. Te va a dar 3. Que recién hablábamos del término independiente. Acá me va a dar 9. ¿Por qué me dio esta expresión? claro. Si esa es la duda, Sí, porque sí. yo te invito a que vos después te hagas esto. X más 3 por X más 3. Porque eso es X más 3 al cuadrado, ¿no? Sí, Y empecé a hacer distributiva. X por X, X a la 2. 3 por X, ah, estoy yendo por el camino más caro. Ahora, X por 3, de nuevo, 3X. Y 3 por 3 me da 9. Claro, pero esta expresión, estos dos términos son de primer grado y no son otra cosa que 6x. Quiere decir que x más 3 a la 2 es x a la 2 más 6x más 9. Acá lo calculé aplicando la fórmula del cuadrado de binomio. ah, Directamente, aquella vez que habíamos visto a más b al cuadrado, y siguiendo esa fórmula, llegó a lo mismo, por un camino o por el otro. X2 más 3 no es lo mismo que X2 más 6X más 9. De ahí que me cuestioné si los dibujitos que nos habían dado y que parecía que todo se movía lo mismo en cualquiera de los dos ejes, vimos que no.
Esa fue la idea, ¿no? Vuelvo a insistir. Cuando le estoy sumando, estoy marcando acá, sumando o restando, a la imagen de la función, porque f de x es la imagen de x. ¿Estamos de acuerdo con esa lectura? F de x es la imagen de x. Y a la imagen de x le sumo 3. Pero en h, ahora quiero la imagen de x más 3. Entonces, sí, eso ocupa lugares diferentes ese 3. En una recta parece que llegas a lo mismo y no importa dónde esté. Ya cuando es de segundo grado o de mayor grado, sí, porque acá es como que en el primer caso a la imagen le sumé 3. En el segundo, lo que hago es correrme 3 lugares, ver qué imagen tiene y eso lo tengo que llevármelo 3 lugares para atrás. De ahí que cuando fue más 3, termino, o visualmente lo que parece es que la función se traslada 3 unidades, en ese caso, con respecto al eje de las X, ¿no? Esta es la original. En el primer caso, a la imagen le sumamos 3. En el segundo, ¿sí? Cuando yo quiero la imagen de menos 3, tengo que ir 3 lugares, ver qué imagen tiene y la traigo para acá. Cuando quiero la imagen del 1, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a ver qué imagen tiene el 4 y la voy a traer para el 1. Y eso es lo que me da la curva H, la curva naranja. ¿Poco más claro eso, Pablo? Sí, ahora sí, está un poco mejor. Sí. Gracias, profe. Y está ahí en la diferencia a qué le estoy sumando 3 en este caso. Lo que llamé G es a la imagen en F, siempre tomando F como mi punto de partida. Siempre el punto de partida me lo van a terminar dando en la letra de los problemas. Y a partir de ahí voy a deducir algún caso anterior. Perfecto, gracias. Y lo otro que hoy me interesaba y después repasamos. Hasta el momento, como veníamos trabajando funciones de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, es decir, cuando yo puedo dar el grado de una función es porque tengo hablando matemáticamente, una combinación lineal de letras y números, un polinomio. Es decir, voy a tener sumas y restas conjugadas con multiplicaciones. No va a haber divisiones, no va a haber raíces cuadradas y no va a haber logaritmos. Entonces ahí yo puedo dar el grado tranquilamente. Pero, claro, si la función es f de x, por ejemplo, x más 2 sobre x menos 1, las raíces y el signo ya se las hemos estudiado porque lo hemos hecho cuando trabajábamos con inecuaciones, por ejemplo. Lo primero que vamos a hacer ahora es tratar de esa expresión de averiguar quién es el dominio, quién es el conjunto de partida para que esta expresión sea una función, es decir, qué valores de x tienen imagen. Para que tengan imagen, esta división me tiene que dar un valor, un resultado. Cuando es una división, siempre puedo dividir o entre qué número no puedo dividir.
Mientras meto Entre un cero. matecito. Entre 0. Entonces, para averiguar el dominio de esta función, lo que voy a averiguar, si es una división, hablando en español puro, cuando es que lo de abajo, el denominador vale 0. En este caso, particularmente, cuando despeje, cuando x vale 1, fíjense, f de 1 me quedaría 1 más 2, 3, pero me quedaría dividido 0. Quiere decir que f de 1 no existe. Entonces, para que esto sea una función, voy a decir que mi conjunto, para ser original, como estoy hablando del dominio, le voy a llamar D, van a ser, en realidad me sirven todos menos el 1. Entonces voy a decir, van a ser todos los números reales menos, y entre llavecitas voy a sacar el valor que me esté afectando esta función. ¿Cómo se traduce esta información a un gráfico? Damas y caballeros que viajan en este medio de transporte. Se traduce de la siguiente manera. Siempre acá el eje de X o de las abscisas, acá el eje de X o el de las ordenadas. A algunos también les gusta llamarle Y a este eje, está muy bien. Como nunca hablo de Y, hablo de f de X para ser coherente con lo que estoy escribiendo. Se llama f de X. Voy a ubicar este numerito. Acá recuerden que está el 0 en el corte de los dos ejes. Por acá va a estar el 1. Y en ese valor voy a trazar una recta continua, porque uno no puede tener imagen. Es decir, cuando x valga 1, la función no existe. Voy a tener dibujo de mi función a la derecha del 1, a la izquierda del 1. Pero en 1 no voy a tener dibujo de mi función. ¿Dudas de lo que está en pizarra? La otro tipo de función que nos puede generar problemas. Por ejemplo, cuando tenga raíz cuadrada de menos x más 2. Ahora tengo una raíz cuadrada. La pregunta que me voy a hacer en mi croqueta para poder determinar el dominio de esta función es, siempre existe, es decir, siempre puedo dar un resultado de las raíces cuadradas. Es decir, hablando mal y pronto, menos x más 2 me puede dar cualquier número que voy a poder dar su cifra, su valor. Por ejemplo, si menos x más 2 me da menos 4, ¿existe la raíz de menos 4? No. No, las raíces No. relativas no existen. Entonces, acá voy a tener que plantearme, para poder estudiar el dominio, una inecuación, porque yo necesito averiguar los valores de x que hagan que menos x más 2 sea o positivo o 0, porque ahí sí existe la raíz. En este caso, como es de primer grado, voy a poder despejar lo más barato en plaza, ¿sí?
es pasar sumando, aunque ya sabemos que no pasamos nada, sumamos más x a ambos lados. Y acá tengo quiénes son las x que pertenecen a mi dominio. Es decir, quiénes son las x que hacen que mi conjunto G o F, G, perdón, en este caso, tenga imagen. Entonces son todas las x que pertenecen a los reales, toditas, pero que tienen que cumplir la siguiente condición. Puedo copiar esta desigualdad o las x que son menores iguales a menos 2 también son aquellas x que están entre menos infinito, para hacer la simbología de intervalos que hemos usado a la hora de resolver las inecuaciones, y el 2. ¿El 2 curvo? No, el 2 en este caso recto, porque me servían menores o iguales. Damas y caballeros que viajan en este medio de transporte, traducido a un bosquejito de gráfico, y elegí esta por gusto, porque ojo que no es en las x positivas, va a depender de la inecuación que yo esté resolviendo. A diferencia del anterior, acá voy a hacer perdón, que no era ahí, en 2 voy a hacer una línea paralela al eje de las f de x, pero voy a hacer punteado porque 2 tiene imagen. 2 pertenece al conjunto dominio. Este extremo pertenece. Sí que las x que estén de 2 hacia la derecha, no va a haber función. El dibujo de mis funciones en este caso va a estar a la izquierda del 2 y en el 2 inclusive. Resumiendo, cuando tengo una división, voy a encontrar aquellos valores que hagan que el divisor sea 0 y los voy a quitar de todos los reales. Acá voy a hallar aquellos valores de x que efectivamente hacen que g sea una función. Aquellos valores de x que efectivamente tienen una imagen y esa imagen es única. ¿Dudas? No, No, ninguna, profe. Yo tengo una pregunta. Te escucho. ¿Por qué si 2 quedó mayor o igual que X, tomaste los de la izquierda? ¿Te animás a leerme esto que estoy marcando? Si dice que 2 es mayor o igual que X. Quiere decir que x es menor o igual que 2. Es lo mismo. Claro, al revés. De lo que tu cerebro lo está leyendo, mirando, sí. Pero los dos dijimos lo mismo y estamos de acuerdo que en ambos casos, si 2 es mayor que todas las x Claro, tienen que estar a la izquierda o a la derecha. a la izquierda. Exacto. Y las que están a la izquierda, Son las que sirven, menos todos los reales. infinito hasta 2. Claro, claro. Ahí va. Está eso, gracias. ¿No? Tata. Gracias. ¿Alguna otra duda? Siempre relean, sobre todo cuando lo tienen con el símbolo de mayor igual o menor igual. ¿No? Recuerden que las dos lecturas de la que le dio Lucas, la que le di yo, las dos estamos hablando del mismo intervalo. Ojo, porque claro, la primera lectura, como no ve que las X que quedan acá están a la derecha, pero me quedaron a la derecha por un tema de despeje.
Por eso le pedí al compañero que lee. Yo puedo leer que 2 es mayor o igual que todas las X, o que X es menor o igual que el 2. En ambos casos siempre estamos hablando de las X que están a la izquierda de 2, mirando el gráfico como está en la pantalla. ¿Alguna otra pregunta acerca de este caso? Ni hablar que después también se van a empezar a combinar, ¿no? Va a ser la raíz de algo dividido otra expresión, entonces ahí tendría que ver las dos condiciones. Y dejé para el final a mi amigo el logaritmo. Logaritmo de A en base B. Primero que nada, aclarar que el logaritmo es un número que tiene la particularidad de que A, B y C son valores, números, que de existir se verifica que cuando yo eleve B a la C, eso me da A. Pero esto tiene algunos problemas de existencia para que efectivamente podamos dar una definición de logaritmo y podamos trabajar. La primera condición es pedirle a A de que sea un número estrictamente positivo. Esto particularmente porque como está en juego la potencia, si A fuera negativo, le permitiese ser negativo, tendría que empezar a ver con la regla de signos, porque más por más es más, menos por menos. Vamos a ver, entonces, la matemática en este caso es justa. No nos compliquemos. A la vamos a pedirle siempre que sea mayor que 0. Y para asegurarnos de que esto exista y nos dé un valor único, le vamos a pedir lo mismo a la base, a B. Nos vamos a asegurar que vamos a partir de un número positivo, lo vamos a elevar. Ahora sí, C le damos todas las posibilidades. Y el resultado me tiene que dar positivo. Y la única base positiva que me puede generar problemas, también se la vamos a prohibir, que es cuando la base particularmente sea 1. ¿No? Porque no voy a poder determinar el C, porque 1 a la 8 da 1 y 1 a la 15 da 1, porque siempre estoy multiplicando 1 por 1 por 1. Quiere decir que cuando tengo un logaritmo en juego, estas tres condiciones son las que voy a tener que estudiar y se tienen que cumplir, sobre todo, digo sobre todo, porque voy a tener dos inecuaciones, las voy a estudiar por separado. Cuando tenga la solución de cada uno de ellos, las voy a intersectar y necesito que se cumpla tanto la condición de A, tanto la condición de B, cuando se verifiquen ambas. Eso me va a dar mi dominio. Y por último, voy a revisar que este valor, que es el que haga que este término sea 1, no quede dentro del conjunto. Y si quedase, se lo voy a quitar. Lo único que en vez de escribir todos los reales, como escribimos hace un ratito, vamos a hablar de el intervalo que me quede y le vamos a estar quitando ese número. Esto estoy demorando para que quede en pantalla, sobre todo después cuando lo vayan a mirar, les quede claro. También, además, les voy a estar publicando en el curso material después para que puedan leer y releer. Y ahora sí, dudas de actividades anteriores que hayan intentado hacer y no hayan salido, estén trancados. Creo que al principio Facundo
Yo tuve problemas con la 11 y con las dos últimas de la última clase. La única La dos que última. había. Vamos a buscar. Sí, ¿Te yo parece también, profe. que la última clase de la última? ¿Estamos hablando de las del martes 8 o del jueves 10? ¿El jueves 10? ¿La 11? La 11 del 8, sí. El 8 del 9. Hablando del martes. Bien. Pablo también decía que la 8 la 11 también. Sí, sí, porque tiene dos incógnitas y no sé bien cómo arrancar. Estamos buscando una función de segundo grado. F de menos. No, F de 1 es 2. F de menos 2 es 11. Y F de 0 es 1. Ven por acá. Vamos a ver. Estoy en la 11 del 8 del 9. Primero me voy a aclarar los datos y qué es lo que tengo que trabajar. Yo tengo que hacer la expresión de una función. ¿Qué me dice la letra además que es de segundo grado? Me dicen además que la imagen de 1 es 2, que la imagen de menos 2 es 11 y que la imagen de 0 es 1. ¿Copié bien la letra? Sí. Bien. Sí, sí. Lo primero que les recomiendo, es generarse el problema. Es decir, ver qué estoy tratando de hallar. Entonces, que la función sea de segundo grado, voy a arrancar diciendo, bueno, yo estoy buscando una función que de forma genérica le voy a llamar, para ser original, ax a la 2 más bx más c. Este primer arranque que puede parecer trivial, no lo es, estaría buenísimo, porque seguramente me va a ayudar a pensar este tipo de problemas, ¿no? Cuando me dicen, bueno, tengo que buscar una función afín, bueno, arranco escribiéndome la fórmula de función afín. Es una función de primer grado, escribo la función de primer grado. Es una de segundo, escribo la función de segundo. En este momento, damas y caballeros, les puedo decir que mi problema pasa a ser tratar de hallar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Genial. Me quedo tranquilo además porque tengo tres incógnitas A, B y C y tengo tres datos que no usé. Eso me dice que voy por buen camino. Si yo bautizo acá con tres incógnitas y me quedan solo dos datos,
tengo que ir a revisar mi batería de información porque hay algo que no está funcionando. Lo otro, lo hablamos hoy, acá me faltó un igual. Vamos a poner con el lapicito. Dijimos, hoy la imagen de 0 siempre me da el término independiente, ¿puede ser? Entonces, ya tengo este dato. Uruguay nomás. Me falta A y B. Como f de 0 me da 1, entonces C vale 1. ¿Dudas hasta acá? No. Acá el que lo prefiere sustituye x por 0, se le va a ir este término, se va a ir este término, voy a encontrar efectivamente la misma igualdad que acabo de escribir en la pizarra. Bueno, no me queda otra que ahora tener que usar f de x, pero sustituir la x por 1. Cuando yo sustituya la x por 1, sé que el resultado final me tiene que dar 2. Imaginen que ahí hay un 2. Ahí va. ¿No? Eso es lo que me dice ese dato, el primero. Si está el dato f de 0, siempre arrancar por ese. Después lo otro es indistinto. Bueno, entonces vamos a sustituir x por 1. Acá, 1 al lado. Más b por 1. Y en lugar de c ya voy a escribir el valor que encontré. Quiere decir que esto me va a quedar a más b más 1. Entonces, damas y caballeros que viajan en este medio de transporte, de este dato y de este que tengo acá, tengo una primera ecuación para plantearme, una segunda, porque la primera puedo pensar que es esta de acá, que me va a quedar a más b más 1, en este caso igual 2. Cuando despeje, acá tengo una ecuación que es a más b me va a quedar 2 menos 1, es decir, hasta acá llegó mi cariño y lo que puedo hacer con este dato, tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Dudas de lo que hice? ¿De lo que está en la pizarra? No. Lo mismo voy a tener que hacer con f de menos 2, ¿estamos de acuerdo? Si cuando digo lo mismo, sustituir con menos 2 y voy a generar otra ecuación. Como decía Pablo, me queda una ecuación con dos incógnitas. Para no cancelar el ejercicio, lo que voy a hacer es, Si querés te la dicto, profe. no, porque así todo el mundo la puede hacer y puede resolver. Yo voy a Claro. resolver un sistema que no es el del ejercicio. Así todos pueden tratar de hacerlo y mandar este mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pero vuelvo a insistir, antes de irme de esta pizarra, el remate es lo mismo que hicimos con 1, lo hacemos con menos 2, en vez de darnos 2, nos tiene que dar 11. Voy a llegar a una ecuación también con incógnitas A y B, y me voy a tener que armar un sistema.
con esas dos ecuaciones. Sistema, vuelvo a insistir para que todo el mundo pueda entregar y tenga sentido corregir. Yo voy acá a inventarme otro. 2A más B igual 1 menos A más 2B bueno, me está traicionando mi lapicito, aunque esto se parezca a un 2. Ahí va. Más 2B igual menos 7. No se asusten si después mi sistema me da torta frita. Si A y B me pueden dar cualquier dos valores. Hasta acá más o menos se toca armar un sistema de esa forma. La pregunta es cómo resuelvo ese problema. ¿Se acuerdan cómo era? No, no me acuerdo yo. No, yo tampoco. Sí, yo me acuerdo, profe. Jonathan, básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por arriba tenés que multiplicar una de dos ecuaciones que te permita cancelar o la incógnita de A o la incógnita B. Eso es muy por encima. Si quieres, te explico más. Voy a la traducción. Primero que nada, yo tengo que elegir qué voy a cancelar. Si cancelo A o cancelo B. ¿No? Voy a elegir una de las dos letras. La única operación válida es multiplicar. Yo puedo multiplicar toda la primera ecuación por el número que a mí se me antoje y toda la segunda igualdad por el número que a mí se me antoje. Pero en ese antojo yo tengo que lograr que tener la misma cantidad de A, una en su versión positiva y la otra en su versión negativa. Lo mismo me pasa con B. Pero lo primero que voy a definir es cuál de las dos letras quiero eliminar. Entonces, el primero que escriba o grite A o B es la que voy a elegir para eliminar. ¿Qué vamos a eliminar primero? ¿La A o la B? Ah, profe. La A. Entonces, tengo 2A positivas. Yo necesito que acá me aparezca menos 2A. Entonces, Multiplicar abajo por menos 2. Digo, por 2. toda la ecuación la voy a multiplicar por 2. Cuando digo toda, ese menos 2A, que se va a transformar en menos 2A. También voy a multiplicar por 2, 2B, que sí que eso se me va a transformar en 4B. Y también voy a multiplicar a menos 7, respetando reglas de signo. En este caso me da menos 14. La primera ecuación la voy a dejar tal cual porque ya tengo el objetivo que es que ambas se cancelen. Genial. Y esto era igual 1. Voy a pasar rayita y voy a sumar. Muchas gracias por venir. Tanto a 2A como a menos 2A. Voy ahora a sumar o restar, dependiendo de los signos que tengan. Pero en mi caso, como los dos son positivos, me va a dar que 6B va a ser igual, en este caso, 1 menos 14 menos 13. Quiere decir que mi valor de B es esta hermosura que es menos 13 sextos. Menos 13 sextos.
pero encontré solo A. ¿Vamos de acuerdo hasta ahí? Lo que me faltaría ahora es poder hallar A, porque B, perdón, es el que tengo. Claro, si me hubiese dado un número precioso, hermoso, lindo, de esos que no son fracciones, y mucho menos, no aproxime, si me dio fracción y quiero sustituir la B, lo hago con la fracción, lo pueden hacer, no pasa nada, pero si me da mucho chucho, Profe, puedo repetir el procedimiento, pero ahora para eliminar la otra letra. ¿Se entiende a lo que voy? una aclaración, profe. Diga. Es 2A más B en la de arriba. Y usted puso 2A más 2B, entonces te quedaría menos 13 quintos. Más peor todavía. Tenés razón. Ojo que copié mal ahí. Y si no, ahí sí me dio torta frita. Igual ahora me dio más torta frita todavía. Sí, sí, está asqueroso. Vuelvo a insistir. Acá el problema es, no puedo aproximar, porque si no, no voy a obtener el valor. Pero puedo repetir esto mismo. Por ejemplo, voy a volver al origen, es decir, voy a volver a 2A más B, eso igual 1, menos A más 2B, y ahora sí o sí tengo que pensar en una combinación, pero para cancelar B. Entonces, lo más barato que hay en Plaza, como acá tengo 2B y acá tengo una sola, ahora voy a multiplicar toda esta primera ecuación, pero por menos 2. Y voy a repetir el procedimiento. Es decir, esto me va a quedar menos 4A menos 2B igual menos 2. La segunda ecuación la voy a copiar tal cual y voy a volver a repetir el procedimiento que hice en el caso anterior. En el caso menos 7. Ahora se van a cancelar las B, me va a quedar menos 5A igual menos 9 en este caso. Quiere decir que A me va a dar menos 9 sobre menos 5, o lo que es lo mismo, 9 quintos. Quiere decir que mi función, o la función que ando buscando, es 9 quintos. Porque recuerden que ustedes estaban buscando estos valores para escribir la función. Entonces, no se me queden solo con hallar A y B, respondan la pregunta porque es simplemente sustituir, en este caso, A, B y C. Pensándolo como veníamos, esta sería mi función a resolver. Voy a insistir, si el valor de B me da un valor lindo, entero, en una de las dos ecuaciones, sustituyo ese valor de B y despejo A. Sería mucho más barato que hacer esto. Este camino lo puedo hacer, no está prohibido. Vuelvo como al inicio, pero ahora con la misma lógica de poder cancelar una de las incógnitas para hallar. Solo es válido multiplicar. Podríamos llegar a dividir también, pero generalmente
buscamos multiplicación. Y también, no me fue el caso, por ejemplo, si acá hubiera un 3b, y acá un 2, lo que nos conviene es cruzar. ¿Cómo cruzar? Toda esta ecuación, por ejemplo, por -2, toda esta ecuación por 3, y ahí voy a asegurarme de que se cancelen, de que una quede en 6 y que la otra quede en -6. Yo vuelvo a insistir, tengo libertad de multiplicar cada una de las ecuaciones por un valor. Es más, acá lo hice y fue por 1. Pero estos dos valores yo los puedo elegir como yo quiera, siempre y cuando me terminen dando. Recuerden que en el primer caso queríamos cancelar A, entonces necesitaba los mismos valores de A en una ecuación y el opuesto en la otra para que me quede el valor de B en ese caso. ¿Dudas? Insisto que no son los del ejercicio, si ustedes después ese ejercicio lo pueden hacer tranquilamente. ¿Dudas de lo que está en la pizarra? No, todo bien. ¿Algún otro que les haya complicado el partido? Vuelvo a insistir, el escribirme el punto de partida, si me hablan de una función de primer grado, escribirme la fórmula genérica de la función o lineal, me va a ayudar mucho a visualizar bien qué es lo que tengo que resolver, qué es lo que me están preguntando en ese caso. Entonces, damas y caballeros, si no hay más dudas, empiezo a habilitar actividades ya del día de la fecha donde vamos a aplicar transformación. Por lo menos hablo por mí, ¿no? Repasar algunas de las que tendrías que hallar la función de f a partir del gráfico. Eso a mí, por lo que vi en las notas, me complicaron un poco. Hola. Jonathan, ¿está hablando? Sí, sí. Jonathan, give me to de actividad, puntual. Decime cuál es de esas que tenés el gráfico. Te digo. La actividad 9 del 8 de septiembre. Por ejemplo, es una de las más sencillas. Por lo menos para repasarlo un poco, para tenerlo pulido. Vamos a por ellas. Dar un gráfico de una función de primer grado. Bosquejo más o menos así. Dos. Esperen que acá estoy de vuelta.
teníamos como datos. Acá estamos. Como dato, mi mouse no quiere moverse. Ahora sí. Hola. 2 menos 6. 2 es la raíz. Menos 6 el término independiente. Este es 0. ¿No? Estos son los datos que nos da la letra. Me piden además que dé la expresión de la función de primer grado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Entonces, ¿qué te recomiendo? Primero escribite la ecuación de la recta o de la función de primer grado que se parezca a ese dibujo. Es decir, f de x igual que. A de X más B. Exacto. Quiere decir que tu problema para poder resolver esto sería encontrar cuánto vale A y cuánto vale B. A lo que B lo tenemos. B le puedes sacar del gráfico, genial. ¿No? Que si acá le puedo poner menos 6. ¿No? Porque es el término independiente del gráfico. Sí. Me faltaría encontrar un f de algo. Y F de 2. ¿Cuánto me da? Sí, F de 2, 0. Es 0 porque es la raíz. A partir de ahí el remate se parece a lo que estábamos haciendo recién, pero con una sola incógnita. Ajá. Yo voy a sustituir la x por 2. Voy a tener una ecuación de primer grado cuya única incógnita es A. Voy a despejar A. Y una vez que tenga el valor de A, voy a escribir f de x igual lo que te dio el valor de A por x menos 6. Yo me voy a bañar ahora. ¿Se entendió? Soy Jonathan. Ojo que en muchos casos, si revisan las correcciones, de los que venían con gráfico, están buscando una función lineal, A les da 2, por ejemplo, y después en la solución me ponen 2. Eso estaría incorrecto. Si es de primer grado, tendría que tener una fórmula parecida a esto que tenemos ahí. No sé si quedó un poco más claro esto o no. Sí, quedó clarísimo. Y vi dónde me equivoqué. ¿Ah? Siempre vuelvo a insistir, ya sea si es con letra o del gráfico, yo les recomiendo que se escriban la expresión a la que ustedes quieren llegar, ¿no? Y de ahí ver, como vos ves, si te das, acá como te das cuenta, si no me doy cuenta, fíjense que en algún momento, por los datos que me da esa letra, tengo f de 2 igual 0, que era lo que me decía el compañero, y el otro que tengo es f de 0, que era menos 6. De ahí es que deducimos que B era menos 6. Por lo que hoy veníamos hablando también, más adelante, cuando decimos que la función de el término independiente, perdón, la imagen del término independiente es 0. ¿Alguna otra duda? Ya deshabilité la primera actividad de hoy. Y seguramente voy a habilitar muchas más para que tengan para practicar entre hoy y el viernes, así también
Recuerden que el viernes se puede consultar a Lourdes las